Hola a todos. Bueno, como sabéis, los precios se han disparado. Entramos en una crisis inflacionista brutal que realmente se pretende achacar al problema de la guerra. Aumento del coste de la energía en general, el crudo está ya en $135 el barril, resulta que la electricidad se ha disparado de precio, tenemos problemas ahora con el gas, ciertos embargos sobre el gas que van a empeorar la situación eléctrica y a su vez se va a ir todo retroalimentando. Va a haber que hipotecar el piso para pagar la gasolina del coche. Con eso tenemos una crisis de transporte y vamos sumando y sumando y sumando y sumando crisis. La burbuja estalló, pero ahora resulta que todo, absolutamente todo, tiene la culpa la guerra. Eso no es cierto. Nosotros llevamos año y medio, igual que nosotros, muchísimos analistas de mercado, diciendo que la burbuja de deuda antes o después iba a explotarnos en la cara. Situaciones de déficit que veníamos arrastrando antes de la pandemia, en el momento actual se multiplicaron órdenes de magnitud hasta tal punto que en casos como España el Producto Interior Bruto es inferior a la deuda que mantiene el país. Por lo tanto, en años no se va a poder pagar, y años quiero decir más de 30 años. Una deuda impagable, que Europa es una de las zonas del mundo donde económicamente más se ha acusado. A Estados Unidos le pasa prácticamente lo mismo. Niveles de deuda históricos, inasumibles por la población. Y eso implicó que estructuras como el Banco Central Europeo dijese que preceptos como mantener la inflación por debajo de un límite, ese límite lo eliminasen y dijeran vamos a dejar correr la inflación. Y no estoy hablando de la guerra, estoy hablando de hace muchos meses. Y eso era un cambio paradigmático. Era decir, abro la puerta a que la posibilidad de fabricar y fabricar y fabricar dinero, inundar el mercado con más moneda que nunca, hiciese que los precios antes o después, independientemente de la contención de los mercados, llegasen a la calle y se disparase la inflación. El impuesto de los pobres. No solamente el impuesto de los pobres, sino los impuestos en general, iban a tener una subida. Independientemente de la política monetaria de cada país, si tuviese más tendencia a políticas sociales o más restrictiva en ese sentido, da igual, la burbuja de deuda tenía que estallar antes o después. Y los ciclos lo hemos repetido hasta la saciedad, son iguales, siempre. La Primera Guerra, la Segunda Gran Guerra, siempre ha habido el mismo fenómeno. Crisis económica, una burbuja que ha estallado, que aquí en 2008 ya tuvimos un problema muy serio. Aquí quiero decir en el primer mundo, tuvimos un problema muy serio. Tuvimos varias crisis, primero fue la de las .com, luego la de la subprime, la hipoteca subprime, y luego evidentemente la crisis de deuda. Hemos estado alimentando países por encima de nuestras posibilidades, es así de sencillo. En una casa tú gastas más de lo que produce y vas generando deuda. ¿Hasta dónde? Hasta donde dejen de prestarte dinero, así de fácil. Y eso lo mismo sucede con los países, a otra escala. Y resulta que la inflación estaba protegida por las estructuras centrales como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional con su política o la Reserva Federal Americana, pero aquello cambió. Vieron que no se podían disparar los tipos de interés, que tenían que seguir fabricando dinero, prestando dinero y generando más y más deuda. ¿Hasta dónde? No se sabe. Evidentemente no hay un fin. Como digo, los ciclos se repiten. Primera Gran Guerra, Segunda Gran Guerra. Crisis económica, crisis social, guerra. Y va así. Históricamente esto ha sido así. Y ahora pretendemos que la guerra sea la justificación para el aumento del valor especulativo puramente de la energía, el aumento del coste de prácticamente cualquier materia prima, el aumento del coste de las producciones, y es solamente una justificación. La guerra hay que financiarla, eso es obvio. Los problemas logísticos de yugular el aporte energético, como es el caso de Rusia, Europa prácticamente una cuarta parte del aporte de gas y de energía viene a través de petróleo, viene a través de Rusia, pero España, por ejemplo, tiene un pequeño porcentaje de gas dependiente de Rusia, mientras que su mayor porcentaje viene de Argelia, con lo cual también tendría una oportunidad. Hasta tal punto es así que Estados Unidos ha valorado la posibilidad
de levantar sanciones a Venezuela para que parte de ese petróleo pueda compensar el tema especulativo con Rusia. ¿Qué sucede con la guerra en el sentido puramente económico? Pues que es una grandísima tapadera para justificar todo el desaguisado que ya veníamos arrastrando. Igual que lo fue el COVID en su momento. El COVID fue la excusa perfecta, yo le llamaba la COVID excusa, para justificar todo el desaguisado económico, el desastre económico que ya veníamos arrastrando. A nivel mundial y a nivel particular en muchos países, peor. Cuanto peor sea la gestión, pues más se va a acusar un problema evolutivo a nivel económico, que era la generación de más y más y más deuda. No se necesita ser muy avezado para entender que cuando consumes en tus políticas, las que sean a nivel económico, más de lo que eres capaz de producir, tienes un problema. Y ese problema mañana va a ser peor que pasado mañana y así sucesivamente según nos proyectamos al futuro. El problema presente es solamente la expresión de todo lo que hemos hecho mal de aquí hacia atrás. El COVID ha sido una tapadera perfecta para ocultar los desaguisados económicos que venimos haciendo y ahora la guerra ha terminado de ser la gran excusa, la excusa superlativa. Tenemos que financiar una guerra y por lo tanto la subida de precios se debe a Rusia y Ucrania, el que no haya materia prima se debe a Rusia y Ucrania y todo se debe a Rusia y Ucrania, sin entrar en los preceptos que han motivado o no ese conflicto, esa guerra. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una superinflación, lo dijimos hace más de año y medio, en numerosísimas ocasiones había gente que ponía ahí en los comentarios, ¿y dónde está la inflación? Que vosotros avisáis, que no se ve por ningún sitio, ahí la tienes. Una superinflación, ya no es una inflación, es una superinflación. Y el problema es que esa superinflación está en un contexto que se llama estanflación, que es aumento de precios y disminución de los puestos de trabajo. Más desempleo, más caro absolutamente todo, pérdida de poder adquisitivo, llegamos a augurar hasta un 40% de pérdida de poder adquisitivo respecto de hace 2 años y vamos camino de, con unos valores que jamás se han visto en cuanto a subida de precios y la rapidez que estamos viendo en todos los productos y de forma específica, que es donde más peso tiene la inflación, en derivados del petróleo y gas, así como electricidad. Ese es el talón de Aquiles del proceso económico que vamos a vivir a partir de ahora. Y todas las maniobras de protección que dimos como consejo en vídeos, en numerosísimos vídeos estos 2 últimos años, hoy se hacen más patentes y útiles que nunca. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.